Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Me da mucho gusto poder nuevamente estar con ustedes y poder compartir lo que la palabra de nuestro Dios dice. Y estamos en la segunda carta de Pedro, estamos en el capítulo 1 y hoy vamos a estar analizando los versos 9 al 15. Entonces vamos a leerlo y después oraremos para poder ser guiados por Dios. Y dice el verso 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Vamos a orar. Muy bien, Señor y Padre nuestro, gracias porque podemos acudir a ti en este momento, poner nuestras vidas, rogándote que pues tú nos dirijas a través de este tiempo, que pueda ser de edificación para nuestras vidas y que podamos crecer para ser personas que te honran, que te glorifican, que te siguen, que procuran cada día vivir la vida cristiana como tú quieres, y no como el mundo o como nosotros deseamos vivirla, sino como tú. Y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos en el verso 9. Y bueno, usted puede recordar que viene diciendo, añadida vuestra fe, virtud, conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Entonces vemos cómo desde el verso 5 al verso 7 va a hablar de añadir, pero después dice en el verso 9, pero el que no tiene estas cosas, que no tiene, pues no tiene virtud, no tiene dominio propio, no tiene la pureza y lo que Dios quiere que tengamos. Entonces nos volvemos ciegos espirituales porque viendo no vemos. Esto es algo que les pasó a los fariseos, que tenían conocimiento pleno de la Escritura y vieron al Mesías, pero no creyeron en él, y vieron sus milagros, pero no quisieron creer en él, y vieron todo lo que pasaba alrededor de Cristo y no quisieron aceptarle como su Salvador. Y esto de alguna forma puede ser que simple y sencillamente seamos religiosos. Como lo he dicho en varias ocasiones, cambiamos versión de Biblia, cambiamos ubicación del templo, cambiamos de templo, de un templo de cualquier religión a un templo que ahora adoptamos, y así vamos de alguna forma, pero no hay un cambio interior, no hay un cambio verdadero del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Por eso dice, el que no tiene estas cosas, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, y aclara, es ciego. ¿Y qué fue lo que hizo su ceguera? Bueno, olvidando la purificación de sus antiguos pecados. Y esto relata más bien el sacrificio de Cristo en la cruz, teniendo en poco lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Vivimos la vida como queremos, no como debemos, y es que vivir la vida como se debe cuesta trabajo, y mucha gente no se quiere arriesgar a vivir la vida en Cristo porque tienen miedo de perder amistades, tienen miedo de ser santurrones, tienen miedo de
de no divertirse, de tener de alguna manera limitada su vida, cuando en realidad Cristo dijo que de la persona que cree en Él correrían ríos de agua viva, es decir, que sería abundante gozo, abundante presencia y abundante vida en Cristo Jesús. Pero bueno, la gente se va conformando a este siglo y va tratando de hacer las cosas pues no muy comprometidas para poder disfrutar de ambas, tanto de la vida eterna como de la vida del mundo, y esto pues sinceramente es un engaño, porque Jesús dijo, no puedes servir a dos señores. Entonces, tomémoslo en cuenta. Verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y aquí el apóstol Pedro va a decir, primero a los hermanos, no le dice a todo el mundo, no dice sociedad del mundo, no, dice hermanos, es decir, salvos en Cristo, que de alguna manera tienen que procurar hacer firme su vocación, es decir, el hecho de mantenerse en lo que hemos sido llamados, y después habla de la elección, porque hemos sido elegidos. Y bueno, este puede llegar a ser un problema para muchos, la elección, porque muchos creen que Dios eligió, muchos creen que no es así, y sin embargo no me quiero meter en estas pues enseñanzas que de alguna forma traen división, pero leer lo que la Biblia dice es concretamente pues leer lo que Dios dice, y Dios dice que eligió a las personas que iban a creer. Es simple, es sencillo, sin meterme en Honduras, y creo yo que pensando un poco en que Jesús dijo que Él nos eligió a nosotros, ¿no? Entonces pensar un poquito en ello. Y después dice, porque haciendo estas cosas, ¿cuáles cosas? La fe, la virtud, el dominio propio, el poder ser las personas que Dios quiere que seamos, es lo más importante. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es decir, estás ocupado en el amor, estás ocupado en tener dominio propio, estás ocupado en tener fe, orando con fe, estás ocupado en, de alguna forma, tener la virtud plena de esa pureza moral en ti. Entonces no vas a caer jamás, no le vas a dar, pero ni un pedacito de espacio a la ociosidad de la mente, ¿y ahora qué hago? No, estás firme en tu vocación, y haciendo estas cosas no vas a caer jamás. Verso 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, esto puede llegar a hacer pensar a muchos que la salvación se pierde, que si uno no sigue el camino hasta el final, entonces uno nunca fue salvo, y puede ser que uno lo pueda llegar a pensar, pero aquí hay una cosa que puede llegar a traer conflicto en las personas, pero el que es salvo, y el que no es salvo nunca lo fue, ni nunca lo será. Entonces, esto tiene que ver con el nuevo nacimiento. Y el apóstol Pablo, ahí en Romanos 8:16, dice, el Espíritu mismo habla a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Y esto es sumamente importante, porque padecer por Cristo es algo que los creyentes tenemos que hacer. ¿Y cuándo padecemos? Bueno, cuando tomamos nuestra cruz y le seguimos, cuando decidimos cada día obedecerle y hacer su voluntad y no la nuestra. En ese momento prácticamente estamos siguiéndole y sirviéndole. Ahora, tú no puedes hacerlo por un tiempo y después decir, bueno, ya me aburrí, me voy de vacaciones, me voy al mundial, me voy al mundo y ya soy salvo. Y no importa lo que yo haga, ya todo lo que hice, ¿no? Porque entonces estás
de alguna manera poniendo en balanza tus obras antiguas con las obras malas que vas a hacer, y no es así. Entonces, creo que, como dice Jesucristo, el que permanece en mí, y esto es siempre, porque permanecer es quedarse en, y uno no puede de alguna forma decir, yo permanecí un tiempo a Cristo, pero ya no, porque entonces ya, ya no eres, pero no puedes dejar, porque Jesús dijo que nadie puede arrebatar de la mano de su Padre a sus ovejas. Entonces, pensar que si estamos en Cristo, pues obviamente, como dice la Escritura, nueva criatura somos siempre, no por un tiempo, no es, hoy sí voy a ser cristiano, mañana no, eres o no eres, simple, sencillo, ¿ok? Entonces, verso 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a los que persisten en vivir la vida cristiana. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Y esto porque no es que se nos vaya a olvidar, pero sí que nos podemos deslizar, sí que podemos de alguna manera ignorar por un momento el mandamiento de Dios, su palabra, su promesa, su perdón, y empezar a seguir la vida propia sin Cristo. Entonces, es muy importante repetir, aunque a veces nos cansa que nos digan las mismas cosas, pero que son importantes y son necesarias que nos las recuerden. Verso 14, sabiendo esto, que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces, vemos que el apóstol Pedro tenía una relación bastante estrecha con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le reveló que iba a morir pronto, ¿verdad? No sabemos dónde, no sabemos cuándo, y recuerde, la tradición dice, pero la tradición no es la palabra de Dios. Entonces, que crucificaron a Pedro de cabeza, no lo sé. Ni siquiera hay una manera fidedigna de saber si esto fue cierto. Pero de alguna manera creo yo que fue sacrificado, así como el apóstol Pablo, pero no importa cómo hayan muerto, lo que importa es cómo vivieron, y lo que nosotros tenemos que seguir es los buenos ejemplos vivos, porque no vamos a morir de la misma manera que ellos. Entonces uno necesita de alguna manera recordar que estamos para vivir, y vivir como Dios quiere, y si Dios nos lleva, ¿verdad?, a la muerte, pues bendito sea Dios, pero nosotros estamos en Cristo. ¿Ok? Entonces Jesucristo se lo revela, y el verso 15 dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y bueno, ¿cómo tenemos memoria de estas cosas? Bueno, porque hay una carta aquí, una carta que nos recuerda, que nos afirma. El apóstol Pedro no se iba a aparecer, no iba a hacer milagros desde el cielo, no iba a hacer cosas fuera de lo que Dios le haya dicho, pero sí nos dejó esta carta que de alguna forma sabemos que es la inspiración divina a través de un hombre para decirnos a nosotros lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Entonces es muy importante nosotros que creamos en las palabras de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios y nosotros estamos confirmados en su palabra, y necesitamos mantenernos en su palabra para poder ser hacedores de la palabra y así vivir la vida cristiana como Dios manda. Muy bien, pues hasta aquí este estudio. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias porque tú nos muestras el camino en el cual debemos andar y nos dices que tenemos que permanecer en ti. Ayúdanos a hacerlo, ayúdanos a cada día tomar nuestra cruz y seguirte, cada día presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Ayúdanos a estar teniendo presente tu vida en nosotros. Y en el nombre de Jesús. Amén.
Pues muchas gracias. Recuerde, no se olvide darle like si le gusta, compartirlo y si no se ha suscrito, suscríbase. Que Dios le bendiga. Muchas gracias y hasta la próxima.